Hola, ¿qué tal? Soy el profesor William de Muro y en esta oportunidad vamos a trabajar la actividad Aprendo en Casa, reconocemos la creatividad de las familias peruanas para el área de ciencia y tecnología del primer y segundo grado de secundaria. En esta experiencia de aprendizaje dirigida para nuestros queridos estudiantes, vamos a compartir los detalles de la información de Aprendo en Casa de acuerdo con esta plataforma en la planificación correspondiente al presente mes. Explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen a la creatividad de las familias peruanas en el marco de la experiencia de Aprendo en Casa. Yo soy el profesor William Vegaso Muro. Explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Es la experiencia de aprendizaje. Y la actividad número 2, explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. La competencia que vamos a trabajar diseña soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Las capacidades que vamos a movilizar determina una alternativa de solución tecnológica y diseña la alternativa de solución tecnológica. El propósito, elabora mediante materiales reciclables un purificador de aire casero. El reto que te propongo, explicar mediante una maqueta un purificador de aire casero y los beneficios para el cuidado de la salud. La evidencia que debes presentar, un purificador de aire casero y los beneficios para la salud del hogar. Además, elabora una maqueta sobre el funcionamiento de un purificador de aire casero. Los criterios de evaluación. Expliqué basado en conocimientos científicos cómo la contaminación del aire afecta a la salud familiar. Para ello, interrelacioné conceptos y evidencias que expresé con mis propias palabras. El otro criterio, expliqué cómo el desarrollo científico y tecnológico ayudan a cambiar las ideas de las personas para responder a las situaciones que afectan su bienestar. La competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma, cuya capacidad define metas de aprendizaje y los siguientes desempeños. Determina metas de aprendizaje viables asociados a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva. La siguiente competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC. Dinamizamos la siguiente capacidad: gestiona información en entornos virtuales y el desempeño esperado navega en diversos entornos virtuales recomendados, adaptando funcionalidades básicas de acuerdo a sus necesidades de manera pertinente y responsable. Los enfoques transversales, enfoque, orientación al bien común, enfoque de derechos. Y los valores, empatía, conciencia de derechos. Las actitudes, participa puntualmente en las clases virtuales, envía sus actividades dentro de las fechas programadas. Explicamos cómo las soluciones tecnológicas contribuyen al bienestar de la salud familiar. Hola, en la actividad anterior hemos reflexionado sobre situaciones que afectan nuestro bienestar y cómo asumimos nuestro rol como parte del Estado. En esta actividad veremos que hay situaciones que afectan nuestra salud, como la contaminación del aire, lo que nos permitirá plantear soluciones creativas para el bienestar de nuestras familias. Reflexionamos. Sabemos que día a día afrontamos en familia situaciones adversas que afectan nuestro bienestar, tanto físico, mental y social. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos ideado formas creativas para enfrentar situaciones problemáticas, siendo una de estas situaciones la relacionada con la contaminación del aire.
¿En qué situaciones se evidencia este problema en nuestro entorno? Exploramos. ¿Cómo afecta estas situaciones a nuestra atmósfera? ¿Cómo afecta todo esto a nuestra familia? Mencionamos algunos ejemplos. Tomemos en cuenta que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve nuestro planeta, nos proporciona el aire que respiramos y favorece el equilibrio térmico al planeta Tierra, permitiendo una temperatura apta para la vida. Explicamos el siguiente texto. Importancia de la atmósfera para el cuidado del ambiente en el hogar, que se encuentra en el grupo del WhatsApp, en el Classroom y en la plataforma Aprendo en Casa. Importancia de la atmósfera para el cuidado del ambiente en el hogar. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta, con un espesor aproximado de 10.000 kilómetros. Nos proporciona el aire que respiramos y favorece el equilibrio térmico al planeta Tierra, permitiendo una temperatura apta para la vida. Está constituida por una mezcla de gases, aproximadamente 78% de nitrógeno, tal como apreciamos en el gráfico, 21% de oxígeno y el 1% formado por otros gases como el dióxido de carbono, CO2, helio, argón, ozono, O3, vapor de agua, entre otros. ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos? Por varias razones. 1. El aire de la atmósfera tiene los gases necesarios para la vida. Oxígeno, mediante la respiración, los seres vivos utilizan el oxígeno del aire para obtener energía. Dióxido de carbono. Las plantas son autótrofas y elaboran su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, utilizando la energía del sol. El anhídrido carbónico o CO2, el agua, H2O y las sales minerales del suelo, en este proceso liberan O2 u oxígeno molecular que envían a la atmósfera. Nitrógeno, N2, es fundamental en la composición de las proteínas, aunque no podemos usar directamente el nitrógeno de la atmósfera. Hay bacterias que sí pueden fijarlo y pasarlo al resto de la cadena trófica. Se llama ciclo del nitrógeno. Vapor de agua. Forma parte del ciclo del agua, proviene de la evaporación del agua de los mares y continentes y de la transpiración de las plantas. 2. Regula la temperatura. Los rayos del sol inciden durante el día sobre la superficie terrestre. El efecto invernadero natural es fundamental para la vida en nuestro planeta, mediante el cual la atmósfera, por su composición, retiene el calor irradiado del sol y el suelo, permitiendo una temperatura apta para la vida. 3. Tiene función protectora. La capa de ozono, O2, nos protege de la radiación ultravioleta procedente del sol. 4. Es la responsable del clima del territorio en el que vive cada ser vivo. 5. La energía del viento se ha utilizado para mover molinos, aerogeneradores, barcos a vela o las aves y las plantas para transportar su polen o semillas. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? Las capas de la atmósfera. Troposfera, de 0 a 15 kilómetros. Región que está en contacto con la superficie terrestre. Se produce la mayoría de los fenómenos climáticos, como los vientos, lluvias, huracanes, nubes, precipitaciones. Estratosfera, de 11 a 50 kilómetros. La temperatura aumenta y puede llegar hasta los 80 grados centígrados. En ella se encuentra la famosa capa de ozono. Nos sirve de escudo para la radiación ultravioleta que proviene del sol. El agotamiento de la capa de ozono resulta en una reducción de su capacidad protectora. Por lo tanto, una mayor exposición de la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. Mesósfera, desde los 50 a los 100 kilómetros.
La temperatura disminuye con la altura hasta menos 90 grados Celsius. En esta capa, los meteoritos que caen a la Tierra se vuelven incandescentes. Termósfera o ionosfera, de 100 a 300 kilómetros. La temperatura puede llegar a 2000 grados centígrados. Durante el día, en esta zona se producen las auroras boreales, esta región en la que hace posible las comunicaciones por radio. Exosfera se extiende desde la parte superior de la termósfera o ionosfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura. Los satélites orbitan en esta capa. Observamos en la siguiente imagen la estructura de la atmósfera explicados anteriormente. Observa con cuidado en dónde viven los seres que habitan nuestro planeta. Y a medida que vamos subiendo, observamos la diferencia en cada una de estas capas. ¿Qué es la contaminación atmosférica? La contaminación del aire representa un riesgo ambiental para la salud, causando enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Por lo que es importante reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos como el dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, entre otros. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Observamos en el gráfico la contaminación del aire al exterior de la vivienda. Las causas de la contaminación del aire está relacionada con la quema de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo o el gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos industriales y de transporte terrestre principalmente. Estas liberan sustancias como el CO2, CO y el dióxido de azufre, SO2, o el dióxido de nitrógeno, NO2. El aire de las ciudades de mayor población tienen partículas sólidas suspendidas. Su composición incluye humo, polvos, cenizas, entre otros, de tamaño microscópico. Estas partículas forman densa neblina gris en las ciudades conocida como smog. Efectos de la contaminación atmosférica. La lluvia ácida, como observamos en el gráfico, comienza cuando compuestos como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, salen al aire. Estos gases pueden alcanzar niveles muy altos de la atmósfera, en donde se mezclan y reaccionan con agua, oxígeno y otras sustancias químicas. Se convierten en pequeñas gotas de ácido sulfúrico, H2SO4, y ácido nítrico, HNO3, que son responsables de las lluvias ácidas que afectan el suelo y ocasionan erupciones, destrucción de bosques, ríos y lagos, y pueden acidificarse y amenazan la vida acuática. El incremento del efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la vida. Esto ha permitido que la temperatura del planeta sea habitable. Sin embargo, estos últimos años, este efecto ha sido mayor de lo normal, debido al aumento del anhídrido carbónico, el gas metano, CH4, óxido nitroso, N2O, y otros gases incrementan el efecto invernadero y el calor que irradia a la superficie de la Tierra. No se puede escapar al espacio exterior, lo que genera el aumento de temperatura del planeta, que es causante del cambio climático. ¿Cómo podemos evitar la contaminación atmosférica? Medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos. Utiliza el transporte público, movilízate en bicicleta o camina. Consume productos ecológicos. Se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar al ambiente. Recicla y elabora compostaje, abono orgánico de desechos vegetales y animales. Reduce el consumo de plásticos. Ahorra energía eléctrica. Apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los vas a utilizar. Evita quemar desechos sólidos
porque contribuye a aumentar la contaminación del aire. Planta un árbol cerca de tu casa. Instalar un biohuerto familiar. Todas las plantas por fotosíntesis convierten el CO2 en oxígeno. Así ayudas a purificar el aire. Construye tu cocina mejorada, que evita la contaminación al interior de la vivienda con humos tóxicos, ceniza y hollín. Exige y elige energías renovables, como la energía solar, hidráulica, eólica, entre otras. No tienen impacto en el hogar y el ambiente. Ahora, respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué decimos que la atmósfera de la Tierra es adecuada para la vida? ¿Qué opinas sobre las causas de la contaminación del aire y las alternativas que plantea el texto? ¿En qué zonas de la atmósfera se concentra el ozono? ¿Qué pasaría si la cantidad de este gas disminuye? ¿Cómo podemos reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos que contaminan la atmósfera? ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos? Para responder esta pregunta, utiliza el siguiente organizador que te ayudará a responder esta pregunta. Registra tu información en tu cuaderno de trabajo. Leemos y explicamos. A continuación, revisa el texto. Leemos el texto Soluciones tecnológicas para el cuidado del ambiente en el hogar, disponible en los grupos del WhatsApp o en el Classroom. Soluciones tecnológicas para el cuidado del ambiente en el hogar. Cocina mejorada. Las cocinas mejoradas son dispositivos que permiten cocinar con leña de un modo óptimo, permitiendo un ahorro significativo del material de combustión. La leña. El fundamento de estos dispositivos es el de concentrar el calor en los recipientes de cocido, ollas, optimizando la transferencia de calor y permitiendo a la vez una combustión mucho más eficiente que por el método tradicional. Los objetivos de la construcción de las cocinas mejoradas, reducción del deterioro de los bosques por la extracción de leña mediante la disminución del consumo de energía, disminución del tiempo y dinero empleados en la obtención de la leña y mejoramiento de las condiciones de salud al eliminar el humo del interior de las viviendas. Observa en el gráfico un ejemplo de una cocina mejorada. El purificador de aire urbano. Un equipo de ingenieros peruanos ha inventado el purificador de aire urbano UAP-20, que absorbe dióxido de carbono, filtros de polvo de aire y disminuye las bacterias dañinas. En diferentes zonas de Lima han sido instalados UAP-20, cada uno con la capacidad de filtrar 200.000 metros cúbicos de aire por día o lo equivalente a lo que harían 200 árboles. Los contaminantes del aire quedan fijados en agua mediante un proceso que produce aire limpio. Observemos la figura del purificador de aire urbano. Bufandas que filtran la contaminación. Las personas de las zonas rurales y ciudades respiran aire contaminado, situación que no favorece su salud. Firmas como Bayer, Bioscarf, han ideado unas mascarillas con apariencia de bufandas en diferentes diseños y colores. Estas protegen de virus, bacterias y micropartículas de polución debido a la presencia de contaminantes como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, etc. Observamos en el gráfico las bufandas que filtran la contaminación. Energía de fuentes renovables como la eólica, la solar o la hidráulica. No se produce combustión y por tanto no se emiten gases nocivos para nuestra salud, logrando una mejor calidad del aire y una reducción de las enfermedades. Es decir, la energía renovable produce una mejor calidad de vida para todas las especies que habitan el planeta. Aquí observamos algunos ejemplos de energía renovable y las fuentes que lo generan.
ruedas que absorben CO2 y liberan oxígeno. La idea de Goodyear consiste en un prototipo de neumático llamado Oxygen, que absorbe la humedad de la carretera a través de su banda de rodadura e inhala CO2 del aire para alimentar a los musgos que crecen en su pared lateral, liberando oxígeno hacia la atmósfera mediante la fotosíntesis, tal como podemos apreciar en la siguiente imagen. Ahora respondemos. ¿Cómo la ciencia y tecnología ayudan a reducir la contaminación del aire que respiramos? Explicamos algunos aportes del beneficio de la tecnología en el siguiente cuadro. Como agentes de cambio, planteamos medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos. De acuerdo a la lectura, plantea la solución tecnológica y además la problemática que ésta soluciona. Analizamos el siguiente video en la que podemos conocer una cocina mejorada en la que ahorramos leña y mejoraremos nuestra calidad de vida. Escanea el código QR para saber más. ¿Cómo armar un purificador de aire artesanal? Una maqueta. La ciencia y tecnología no solo se desarrolla en grandes laboratorios, sino también se puede aplicar en el día a día para dar solución a diversas situaciones cotidianas. De esta manera, en las siguientes actividades de la experiencia de aprendizaje, plantearemos soluciones creativas a situaciones que afectan nuestro bienestar. Te sugiero releer la lectura sobre las soluciones tecnológicas. Pero, para armar un purificador de aire artesanal, elabora la siguiente maqueta con los siguientes materiales: cinta, cúter, tijeras, filtro, MER 13, cartones de 20 por 20. Si quieres más información, aquí te comparto la URL en donde puedes ir y conseguir filtros MER 13. Y en el siguiente video, que te invito a escanear el código QR, te compartimos la solución para elaborar en casa un purificador de aire, ahora que ya se viene la semipresencialidad en varias escuelas. Respondemos. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos obtenidos para el beneficio de la salud colectiva? Planteamos recomendaciones en torno a las soluciones tecnológicas. ¿Qué solución tecnológica recomendarías? Argumenta tu respuesta. Pero antes, revisamos los criterios de evaluación que está en la lista de cotejo. Nos ayudarán a saber cómo se espera que sea nuestra explicación. Evaluamos nuestros avances. Nos autoevaluaremos para reconocer nuestros avances y lo que necesitamos mejorar. Coloca una cruz o un aspa en donde corresponda según el criterio. Y al mismo tiempo, debes escribir qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Recordemos que la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra, universo, y también diseña soluciones tecnológicas para resolver problemas de tu entorno. Los criterios de autoevaluación son los siguientes. Expliqué basado en conocimientos científicos cómo la contaminación del aire afecta a la salud familiar. Para ello interrelacioné conceptos, evidencias que expresé con mis propias palabras. El siguiente criterio, expliqué cómo el desarrollo científico y tecnológico ayudan a cambiar las ideas de las personas para responder a las situaciones que afectan su bienestar. Marca con una cruz o con un aspa donde corresponda. Y no olvides que confiamos en tu ética y en tu honestidad. Recuerda que debemos evitar salir de nuestros hogares y tener contacto con personas que viven con nosotros. Lávate las manos frecuentemente con jabón por más de 20 segundos. Usa correctamente la mascarilla, mantén el distanciamiento social y envía tus evidencias al docente.
Juntos podemos seguir combatiendo esta pandemia. Vamos a la siguiente actividad. Hemos reflexionado y explicado cómo la contaminación del aire afecta la salud familiar. En la siguiente actividad, evaluaremos el cumplimiento de normas establecidas en la familia.